El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida. Estamos llevando en este día el matrimonio que es sagrado para el Señor y como matrimonio deseamos de todo corazón que Dios bendiga cada hogar y cada familia. Es el deseo de nuestro corazón que cada día, hermano, el culto familiar esté establecido en tu hogar, porque ahí tendremos un cerco protector para nuestros seres queridos que recordemos que están en peligro. ¿Por qué? Porque el adversario lo que más aborrece es el hogar, un hogar feliz. Por eso en este día te damos la bienvenida, dando gracias al Señor por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la oración, pidiendo al Señor que Dios dé gracia en este día, que de lo que se va a testificar, Dios ponga en el corazón el temor y el amor a Él, para que en obediencia a su palabra sigamos las instrucciones. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y nos dé gracia con lo que se va a testificar. Dios favorezca este tema que se va a dar, la reflexión. Vamos a hacer la oración. Padre amado, de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia y venimos a agradecer, Señor mío, que tú nos diste, Señor, la bendición de un matrimonio, de la familia. Te rogamos ante todo, Señor mío, que no mires el pecado, que no mires la indiferencia, que des gracia nuevamente, Señor mío, para que nuestro hogar, nuestra familia esté cubierta. Y te ruego humildemente, Señor mío, que de lo que tú nos vas a hablar en este día, nuestro corazón se conmueva, Padre mío. Te suplico ante todo, Señor,
que perdone, Señor, nuestras faltas. Como padres fallamos, como padres cometemos muchos errores. Y rogamos, Señor, la luz de tu presencia. Favorece, Señor, nuestros hijos. Favorece nuestro hogar. Favorece la relación entre el padre y la madre, para que podamos dar testimonio, Señor, con los que viven con nosotros. Te pedimos tu bendición y tu perdón. Da gracias, Señor, en lo que se va a hablar en este día. Favorece, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Lo que vamos a llevar en este día, querido hermano, está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios 16:31 nos habla, hermanos, acerca de la importancia de que debemos de honrar a nuestros ancianos. En este día, querido hermano, Dios nos habla acerca del respeto que se le debe de dar a los hermanitos de la tercera edad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se hallará en el camino de justicia. Dios demanda, queridos hermanos, especialmente que se manifieste un tierno respeto hacia los ancianos. Y eso lo va a decir la palabra de Dios, no lo digo yo, anota lo que dice la palabra de Dios a través de los versículos, a través de lo que la palabra nos habla acerca de que honremos, hermano, a nuestros queridos ancianos, a ese abuelo, a ese padre que está, hermano, en su vejez. Sergio, vejez, la vejez corona de honra. Es lo que Dios va a testificar en este día. Y el tiempo, querido hermano, que se testifica en este día, aprécialo porque Dios está hablando para tu hogar y para que sigamos instrucciones divinas. Así es. Amén. El proceso natural de la vida del hombre, hermanos, está en nacer, crecer, reproducirse y envejecer. Amén. Es un proceso por el cual todos nosotros tenemos que pasar. La palabra de Dios, hermanos, nos habla en diferentes partes de la Escritura de cómo debemos de enfrentar esas etapas en la vida del hombre. La Escritura nos señala y nos dice que desde la niñez nosotros debemos de ser instruidos en la palabra de Dios por nuestros padres. En la madurez, como Pablo lo hacía con Tito y lo hacía con Timoteo, lo hacía con Apolos y lo hacía con otros discípulos suyos, en su juventud les instruía. El máximo ejemplo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Durante su niñez y juventud, Él fue instruido en su casa en la palabra de Dios, para que cuando lleguen a la madurez de su edad física, ellos tengan un cimiento en la base, en el conocimiento de Dios y puedan desarrollar conforme a la voluntad de Dios todo tipo de actividades para los que Dios los ha mandado. Pero hay una última etapa. La etapa del hombre, hermanos, es cuando llegan a la madurez en su plenitud. A eso se le llama vejez. La Biblia lo llama también como ancianidad. Llegan a ser ancianos y nosotros también los identificamos como hermanos y hermanas de la tercera edad. Y ahí es donde vamos a escudriñar por medio de la palabra lo que nos enseña acerca de cómo debemos de prepararnos para llegar a esa etapa de la vida, si es que Dios no nos llama al descanso antes. Pero tenemos que estar preparados para llegar a esa etapa de madurez y de plenitud en el hombre, de plenitud espiritual. Aunque este cuerpo, hermanos, vaya desfalleciendo y vaya menguando en cuanto a sus aptitudes físicas y mentales, en esa etapa la espiritualidad del hombre, hermanos, debe estar bien fortalecida. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Pero también la palabra de Dios nos muestra, hermanos, cómo debe de ser el trato para las personas que ya tienen cierta edad. Por eso comentábamos que Dios ha mandado especialmente a que se manifieste un tierno respeto hacia los ancianos. Porque en esta etapa de su vida,
las experiencias que ellos han vivido, hablan, hermanos, de batallas que ellos han librado, de situaciones que ellos han afrontado y de victorias que ellos han obtenido. Amén. Es por eso que debemos de tener en cuenta, hermanos, todo tipo de responsabilidad que ellos enfrentaron. Y muchas de estas responsabilidades, hermanos, fue el cuidado de los hijos, fue el cuidado tal vez ahora de los nietos, fue el cuidado de sus seres amados, fue el cuidado de su casa, de su hogar. Ellos también han pasado, hermanos, por muchas experiencias en la vida, tribulaciones, pesares, tal vez han pasado por tentaciones que ellos han resistido. Pero también en esta última etapa de su vida, hermanos, sus pies ya están cansados y se acercan al descanso. Es por eso que debemos de estar preparados. Y mientras tengamos esa oportunidad de velar, de cuidar, de proveer, de amar a nuestros amados que ya tienen ancianos, que ya tienen cierta edad, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces pensemos en esto, hermanos. Pensemos en que debemos de valorar como una bendición que son para nosotros nuestros ancianitos. Los debemos de amar, los debemos de respetar, los debemos de cuidar y les debemos de proveer. Hemos leído aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, y el versículo 31, cómo la Biblia identifica, hermanos, al ancianito o a la persona mayor que ha caminado por los caminos de justicia y cómo el Señor les brinda una corona de honra. Y así lo dice, corona de honra es la vejez, que se hallará en el camino de justicia. Cuando los ancianos, hermanos, han caminado por el camino de la justicia, obviamente con sus fallas y sus defectos, con sus virtudes y con sus necesidades, pero que las han afrontado, hermanos, el Señor promete una corona. Esa corona, hermanos, viene a ser simbólicamente una victoria porque han transcurrido durante el transcurso de la vida que Dios les ha prestado, escuchando la palabra de Dios y fortaleciéndose espiritualmente. Es por eso que durante la carrera de su vida, hermanos, ellos han adquirido experiencias y muchos de los consejos que ellos nos dan, hermanos, son consejos sabios, porque provienen de una mente, hermanos, provienen de un corazón que influencian nuestra propia vida y por eso tenemos que escucharlos. Pero también, hermanos, por otro lado, resulta terriblemente el pensar que un hijo se vuelva con odio en contra de su padre o en contra de su madre. Y aquí está la contraposición, porque si bien la Biblia nos dice que los debemos de cuidar, de amar, de proveer, de tenerles paciencia, por otro lado, hermanos, también está la posición del adversario que influye en los hijos para despreciarlos, para hacerlos a un lado, para no hacerles caso, simplemente, hermanos, para abandonarlos. Es por eso, hermanos, que ahora que ellos se encuentran en una edad donde su cuerpo físico y tal vez mental esté debilitado, debemos de cuidarlos, debemos de proveerles y debemos de amarlos. Con cuánta ternura y paciencia, hermanos, nosotros deberíamos de dirigirnos a ellos con estas palabras tiernas. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 19 y el versículo número 32, la escritura dice, delante de las canas te levantarás y honrarás
el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién dice? Yo Jehová. La reverencia y el respeto son virtudes fundamentales hacia los hombres de mayor edad. ¿Por qué? Porque su experiencia y consejo deben de ser escuchados. Por eso la Escritura dice que debemos de respetarlos, debemos de honrarlos. Es un mandato de Dios. La experiencia que ellos han pasado y las palabras de consuelo que nos han animado, hermanos, deben de ser escuchadas. Estos principios, hermanos, son sembrados en el hombre desde su primera educación cristiana. En nuestro hogar es donde nos enseñan el respeto hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos y hacia las personas de la tercera edad. En el hogar, hermanos, es donde se debe de poner ese fundamento basado en lo que dice la palabra de Dios para tener respeto por nuestros ancianos. Y es un mandato de Dios. En el quinto mandamiento de su santa ley, la palabra nos dice, aquí en el libro de Levíticos, capítulo 20 y el versículo 12, Levíticos 20, Éxodo 20, 12, la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, porque porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, hermanos, nos muestran que nuestros deberes para con Dios, hermanos, son personales, donde la Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate de santificar el día sábado. Estos primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios señalan los deberes del hombre para con Dios. Y los otros 6 mandamientos de su santa ley son los deberes del hombre para con el prójimo. Sin en cambio, el quinto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Y es lo que estamos leyendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este quinto mandamiento, hermanos, sostiene que se debe a los padres el mayor grado de amor y respeto de edad que a ninguna otra persona. No solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que los ayuden y que los consuelen en su vejez. Es un mandato de Dios. Y lo dejó por escrito, hermanos, tanto en su palabra como en su ley moral. Por lo tanto, hermanos, debemos de amar, de cuidar, de proveer, de considerar, de tener paciencia con nuestros ancianos. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 23, y el versículo número 22, la escritura dice, oye a tu padre. Y aquí ya viene el consejo de Dios acerca de cómo debe ser nuestra actitud para nuestros amados. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos alerta, nos anima. ¿Cuál debe de ser la posición del cristiano en obediencia a su palabra, en obediencia a los mandamientos de Dios? Porque nos da la promesa. Nos da la promesa de que nuestros días, hermanos, van a ser bendecidos por amar a aquellos que nos dieron la vida. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, dice la Escritura. Hay muchos hermanos que profesan conocer la verdad y no tratan bien a sus padres.
Y esto va en completa oposición al mandato de Dios. Esto va en completa oposición a la voluntad de Dios que dejó en su santo registro. El maltrato a los padres, a los abuelos o el maltrato a los ancianos, Dios lo rechaza. Por eso el Señor nos dice que debemos de cuidarlos, que debemos de honrarlos, debemos de protegerlos, debemos de amarlos, debemos de proveerles en su vejez. Sin en cambio, hermanos, muchas veces nos olvidamos de las veces que ellos nos consolaron cuando teníamos pesares, las veces que ellos nos animaron cuando estábamos desanimados, las veces que ellos nos proveyeron cuando estábamos necesitados, el cuidado tierno y amoroso que tuvieron para educarnos, para vernos crecer, para forjarnos con su sabio consejo y su sana dirección, para forjar hombres de bien. Muchas veces se nos olvida todo eso, hermanos, cuando nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancianos tienen cierta edad. Por eso la Escritura dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El menosprecio, hermanos, es un pecado delante de los ojos de Dios. Muchas veces con palabras, con miradas o simplemente con actos y con hechos, menospreciamos a los que nos dieron la vida. Y esto, hermanos, Dios no lo admite. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de considerarlo. Una persona de edad, hermanos, requiere de cuidado. Una persona de edad ya no tiene por qué ser carga para los demás, porque ellos dieron lo mejor de su vida para sus amados, para sus hijos. Ellos nos consolaron, hermanos, cuando estuvimos desconsolados. Nos cuidaron, hermanos, cuando estuvimos enfermos. Ellos nos amaron, hermanos, cuando los demás nos despreciaron. Ellos sufrieron, hermanos, cuando nosotros tuvimos tribulaciones y pesares. Es por eso, hermanos, que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque es un mandamiento de Dios. En esta oportunidad, hermanos, estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo cuidar, amar, proteger, y proveer a nuestros ancianos. Sigamos el consejo divino. Y si realmente amamos a Dios, hermanos, obedezcamos lo que su palabra de Dios y sus mandamientos nos dicen para tener ese cuidado tierno y amoroso con las personas de la tercera edad. Amén. Estamos llevando el culto familiar y lo que se está llevando es la vejez corona de honra. En el hogar, hermanos, es donde se enseña. En el hogar es donde aprenden los niños. No van a aprender valores, hermano, y no se va a forjar el carácter del niño en la escuela, en las instituciones escolares. En el hogar, hermano, de lo que ven los niños aprenden. Pequeñitos saben, hermano, la actitud del padre. Enseñémosles a los niños, hermano, desde pequeños, a ser respetuosos con los abuelos, a ser respetuosos con esa abuela que los cuida. ¿Cuántos de esos pequeños, los padres por la necesidad del trabajo, por la necesidad de actividades, dejan a los niños con los abuelos? Y los abuelos son los que los educan. Y más cuando el abuelo, la abuela, tiene la luz y la verdad en la palabra de Dios, son instruidos en un camino correcto. Enseñemos el respeto a ellos, hermanos. Con indiferencia se ven a los ancianos como muebles, como algo que ya estorba. Pero recordemos, hermanos, que ellos aportaron para que tú tengas lo que hoy tienes, ya sea tu profesión o un oficio, o lo que ellos te hayan dado, te lo dieron con amor, con esfuerzo. Valoremos, hermanos, a los hermanos de la tercera edad, ese abuelo. La palabra de Dios lo demanda. Pidamos que el respeto para ellos, hermano, y el amor, la dedicación para ese anciano. Posiblemente ya no caminan,
ya no se pueden valer por sí mismos. No los despreciemos. Estemos al pendiente de ellos. ¿Cuántos van a parar a instituciones donde muchas veces hay una frialdad en esos lugares y ellos, hermano, están abandonados cuando hay familia, cuando hay hijos, cuando hay nietos? Enseñemos, hermano, en el hogar el respeto. Recordemos, hermano, que también nosotros, para eso vamos, también nosotros, hermano, pasaremos por el tiempo de la ancianidad. Lo que sembramos vamos a recoger. Por eso lo que se está llevando es la vejez, corona de honra. Aprendamos, hermanos, porque ellos ya tienen una experiencia vivida, fracasos, luchas, pero en ese cansancio y en ese esfuerzo dedicaron tiempo para ti. Valoremos, hermano, a ese abuelo, esa abuela. Y pidamos que Dios nos dé gracia a cada uno de nosotros para que seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Oye lo que dice la palabra de Dios acerca de esa corona de gracia que da el Señor en esas canas. ¿Verdad, Sergio? Bueno, Como Dios obra a favor de la vejez, corona de honra. Así lo ve el Señor y con esa delicadeza nos habla en este día el Señor que debemos de ser amorosos y respetuosos con aquellos que ya están para pasar al descanso. Que su vida sea de paz, de seguridad y de amor así para es. ellos. Nuestros Amén. ancianos, hermanos, lo que más anhelan es vivir una vejez, hermanos, en paz. Convivir, hermanos, en el seno familiar. No ser abandonados, hermanos, ni descuidados. En ocasiones pensamos, hermanos, que si a ellos los colocamos en en algún lugar especial para ancianos, estamos cumpliendo con un deber. Sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña eso. El hogar, hermanos, debe de ser el lugar donde sus últimos días, hermanos, en esta vida, deben de convivir nuestros ancianos. Ellos anhelan, hermanos, el no sentirse abandonados, el no sentirse despreciados, sino convivir con sus amados, verlos crecer y ser, hermanos, de bendición con su sano consejo y con su experiencia vivida. Ahora bien, hermanos, hemos visto por la Biblia cómo nos enseña cómo debemos de tener el trato con nuestros ancianos por la palabra de Dios y por sus mandamientos. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a cómo debemos nosotros prepararnos para esa etapa que sin duda va a llegar a todos nosotros. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, la escritura dice, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, 1 y 2. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo, es Eclesiastés 1, perdón. Y todo tiene, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Nacer y morir, hermanos, son los dos acontecimientos más importantes de la vida. Es por ello que hemos de estar preparados, hermanos, para este ciclo de la vida. Nacer, pero también morir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, la escritura dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En la juventud, hermanos, una persona llega a su máximo valor físico y mental. Y si fue instruido desde su niñez en los caminos de Dios,
en su juventud expresan también, hermanos, un máximo vigor espiritual, que va a ser la simiente, hermanos, para prepararse para una vida posterior. Y es cuando las fuerzas vitales en la juventud deben de consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un camino a la preparación. Pero la escritura, por eso la escritura dice, antes que lleguen los días malos. Es decir, se está refiriendo a la vejez, hermanos, que trae achaques físicos y mentales, que debilitan, hermanos, y que muchas veces incapacitan. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Nuestros adultos mayores, hermanos, ya dieron en su juventud lo que tenían que dar. Ese vigor físico, mental, ya lo dieron. Y ahora, hermanos, que están en su vejez, vienen los achaques, que es la naturaleza del hombre. Pero no porque ellos lo busquen, sino porque este cuerpo ya dio lo que tenía que dar. Y cuando ellos estén en esa posición o en esa situación de tener achaques físicos y mentales, deben de tener cuidados. Los cuidados de los que los aman, de los cuidados de los que dependen de ellos, de los cuidados de los que ellos mismos cuidaron, de su familia, de sus hijos. Por eso decíamos que en el hogar, hermanos, es donde se debe de manifestar ese amor, ese cariño, esa paciencia y ese cuidado. Por eso la escritura dice, antes de que vengan los días malos, hermanos, debemos de estar preparados, física, mental, pero sobre todo espiritualmente. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando la juventud y el vigor pasan, hay poco entusiasmo en la vida, porque es la naturaleza del hombre. El hombre ya no quiere convivir, ya no quiere participar, ya lo que desea, hermanos, es tomar ratos de descanso, de tener una paz. Ya busca otras cosas, hermanos, en las cuales ellos se pueden sentir bien. Muchas veces para ellos la comodidad del hogar es mucho mejor que cualquier tipo de diversiones que se pueden ofrecer. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo requiere, lo pide. Y ahí es donde debemos de comprenderlos. Que si ellos se sienten a gusto y en paz, hermanos, permaneciendo en su hogar, pues tenemos que respetarlos. Porque ellos ya dieron de sí. Sin en cambio, hay algunos que sí se animan. Y ahí es también donde debemos de entenderlos, para darles ese entusiasmo y a pesar de su edad, hermanos, todavía desean conocer y salir, pero son posiciones ya personales. Pero nuestra posición como cristianos, hermanos, es comprenderlos, tenerles paciencia, hermanos, y amarlos. Vamos a leer un caso de un personaje bíblico, donde el rey David, hermanos, invita a un anciano de 80 años, que tiempo antes este anciano llamado Barzillai había dado provisión al rey David, pero ahora a su edad madura, David le hace una invitación. Vamos a leer parte de este pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 19 y el versículo 35. Barzillai, hermanos, era un galatita y tenía 80 años de edad. Y David le pidió que lo acompañara a Jerusalén. Sin en cambio, hermanos, él le promete que le iba a proveer necesidades para el mismo Barzillai. Y la escritura dice, yo soy hoy día de edad de 80 años. ¿Quién está hablando? Barzillai. Que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, él estaba consciente de su edad. Decía que él ya no iba a disfrutar y que ya no iba a ser capaz de discernir qué era bueno y qué era malo. ¿Por qué? Por su edad. Entonces él se reservaba
mejor no acompañar a David, hermanos, para no caer en faltas. Y él mismo lo reconocía. Por eso decía, yo soy de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. Y luego le pregunta, dice, ¿tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere? Oiré más la voz de los cantores y de las cantores y las cantoras. Dice, ¿para qué? Pues sería aún tu siervo molesto a mi señor rey. Él no quería ser estorbo, él no quería ser algún contratiempo para la vida de David, sino que él estaba consciente de su propia edad. Barzillai, hermanos, le hace notar a David que debido a su edad ya no tendría el gusto de gozar de los placeres de la vida, de escuchar a los cantores, de escuchar a las cantoras, de comer un alimento o un manjar que le podría ofrecer el rey. Ya no podría distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo, porque él reconocía su situación. Además, hermanos, él no deseaba de ser molesto para las actividades del rey. Por eso él se reservaba. Y aquí podemos entender que muchas veces nuestros ancianos, para no querer molestar a los demás, hermanos, se reservan. Por eso ellos desean permanecer en la intimidad de su hogar, porque no quieren ser estorbos ni cargas para los demás. Y ahí es donde debemos de entender y de respetar su pensamiento. Sin embargo, aquí en el versículo 37 de 2 de Samuel 19, la escritura dice, yo te ruego, hablando Barzillai a David, dice, yo te ruego que dejes volver a tu siervo. O sea, él le está dando la respuesta. O sea, le está diciendo que no deseaba ni de participar de sus deleites, ni de acompañarlo a su ciudad. ¿Por qué? Por su edad. Y le dice, hablando de una manera respetuosa, dice, yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad. Ahí es donde se debe de respetar la intimidad del anciano. Porque él sabía, hermanos, que ya estaba a punto de morir. Dice, junto al sepulcro de mi padre, era la voluntad de Barzillai y de mi madre. He aquí tu siervo Shimán, que pase él con mi señor el rey y haga lo que bien te pareciere. Shimán, hermanos, era el hijo de Barzillai. Y todo lo que David había prometido a Barzillai, como pago a lo que tiempo antes había hecho Barzillai por David, Barzillai le dice, yo ya estoy grande, deseo estar en mi ciudad, estoy por morir, quiero ser sepultado junto a mi padre, a mi madre, pero sin en cambio mi hijo, Shimán, dale lo que a mí le prometes porque él es un hombre vigoroso. Barzillai, hermanos, deseaba regresar a su ciudad porque estaba consciente de su vejez y era corto ya su vida, o sea, él mismo lo sabía. Sin en cambio, hermanos, intercede por su hijo Shimán, para que él sea favorecido. Y la intercesión de Barzillai para su hijo Shimán, hermanos, era como una herencia en vida, porque la buena reputación que había adquirido Barzillai por ayudar a David, ahora él decía, yo ya no puedo disfrutar lo que tú me ofreces, pero ahí está mi hijo. Mi hijo tiene los mismos principios y tiene la misma educación porque yo mismo lo guié. Que él disfrute de lo que tú le ofreces como si fuera a mí mismo. Entonces, la recomendación de Barzillai hacia David, hermanos, fue de que su hijo recibiera como paga
el favor que él había hecho años antes. Y esto fue como una herencia para Shimán, el hijo de Barzillai, porque él ansiaba, por la edad que tenía, hermanos, ya tener una vida tranquila, esperando, hermanos, a que llegara ese momento, y él deseaba, hermanos, ser enterrado junto a sus padres. Su intercesión, hermanos, fue de mucho valor y de mucha estima. Y eso hablan, hermanos, de un hombre que tiene el temor de Dios. Y David, hermanos, lo aceptó. David favoreció a su hijo Chimán por petición de su padre. Como hemos visto por la escritura, hermanos, la vejez o la edad madura limitan nuestras fuerzas físicas, pero las experiencias obtenidas y la confianza que tenemos en Dios fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra vida espiritual. Deseamos, hermanos, hasta el último momento compartir el amor de Dios. Y eso es lo que muchos de nuestros ancianos desean. Lo hemos visto y lo hemos comprobado, hermanos, que quienes más oran e interceden en el hogar y también en la iglesia son nuestros ancianos. Y no es porque no tengan nada que hacer, sino porque ya llegaron a una etapa de madurez espiritual donde ellos viven por fe en la oración. Por eso muchos dicen, los ancianos oran más que yo. ¿Por qué? Porque ya son ancianos. No es por eso, hermanos, es por toda la experiencia que ellos han tenido en la vida. Es por los milagros que ellos han visto y las respuestas que ellos han comprobado por medio de la oración. Y ellos se refugian, hermanos, en la lectura de la palabra. Ellos se refugian en la comunicación con Dios. Ellos se refugian en la oración. Recordemos el caso de Ana la profetisa, que después de que enviudó en su juventud, la escritura dice que pasó más de 80 años en el templo, orando, intercediendo, ayunando y sirviendo al Señor. Porque ese fue el ministerio para el cual Dios la preparó, pero era ya una ancianita de más de 100 años, hermanos, cuando ella todavía estaba sirviendo en el templo de nuestro Señor. En el Salmo 71 y el versículo 18, la escritura dice, y aún hasta la vejez y canas, Salmo 71, 18, y aquí lo dice David, dice, aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y esa es la oración, hermanos, que nosotros debemos de elevar cuando estamos comprometidos con Dios, pero viendo al futuro. Y así David lo hacía. David había vivido una vida atribulada, eso lo sabemos. Se arrepintió, se reconcilió con Dios y ahora le pedía en su oración que hasta la vejez y las canas, que Dios no lo desamparara, a pesar de las caídas que él había tenido. Dice, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad. Dice, tus valentías a todos los que han de venir. David reconocía, hermanos, que su vida en lapsos había tenido caídas y había tenido pecados. Por ello, ahora profundamente conmovido, pedía a Dios que aún en su vejez fuera instrumento en las manos para alcanzar a otros. Salmo 71 y el versículo 20, la escritura sigue diciendo, dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea, no importando su vejez o su ancianidad, David, hermano, se comprometía que a pesar de la vida atribulada que había pasado, él iba a vivificarse nuevamente. Aunque tuviera, hermanos, su cuerpo ya un desgaste natural, su espiritualidad iba a estar fortalecida, iba a estar vivificada. Y de nuevo me levantarás. ¿De dónde? De los abismos de la tierra.
La palabra de Dios, hermanos, nos dice muy claramente que esa debe de ser la condición del verdadero cristiano, prepararse para llegar a esa etapa de ancianidad. En el Salmo 71 y el versículo número 9, la Escritura dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Y esta es la oración, hermanos, que nos debe de preparar, fortaleciéndonos en una vida espiritual para sentirnos, hermanos, cerca de Dios. Tal vez, hermanos, nuestros amados nos desechen, pero el Señor jamás nos va a desechar. Tal vez nuestros amados nos abandonen, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Por eso David, hermano, se preparaba y decía, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe. Dice, no me desampares. ¿A cuántos ancianos, hermanos, vemos desamparados, inclusive en las calles? La pregunta es, ¿tenemos compasión de ellos? Muchos pensamos, yo ni lo conozco ni es mi familiar. No es necesario, hermanos, que usted lo conozca o que sea parte de su familia. Porque hemos leído por la Escritura, hermanos, que debemos de respetarlos y debemos de honrarlos. No debemos de juzgar su vida pasada, sino que debemos de actuar con amor, con paciencia, como Jesús actuaba. Ayudarlos y tenderles esa mano, porque ahora en su vejez, hermanos, si en su juventud no recibieron ayuda, en su vejez menos. Pero si Dios pone en nuestro camino el ayudar a un anciano desamparado, no lo pensemos dos veces, lo tenemos que hacer. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. David, hermanos, pedía ser útil a Dios en el tiempo de su vejez, aun y cuando lo acosaran sus debilidades físicas y tal vez mentales. Solicitaba el amparo de Dios y el Señor le promete que mientras dure la vida, Él cuidará de sus hijos. Isaías 46, versículo 4, la Escritura dice, y hasta la vejez, yo mismo, aquí hablando el profeta, la palabra de Dios, Isaías 46, 4, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Aún hasta la vejez, hermanos, yo seré el mismo. Y hasta las canas, es decir, los años ya avanzados, yo los sostendré. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo, porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos lleva y porque el Señor nos cuida. Ahí está la promesa de nuestro Dios. Ahí está la promesa, hermanos, para todos los ancianos que se sienten abandonados o desamparados. La Escritura es clara, hermanos. Hasta la vejez, dice el Señor, yo mismo, y hasta las canas, yo os soportaré. Es decir, yo los apoyaré. Porque yo hice, yo llevaré, y yo los soportaré y yo los guardaré. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete, que hasta la vejez, hermanos, el Señor mismo estará con nosotros. Cuando alcancemos, hermanos, la vejez, Dios seguirá siendo el mismo. Nosotros envejecemos, pero Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios amoroso, el mismo Dios de consuelo, el mismo Dios proveedor, el mismo Dios protector, el mismo Dios que nos va a levantar. Él seguirá siendo el mismo. Permanecerá, hermanos, siempre a nuestro lado. Los cabellos blancos de que habla la Escritura, porque dice hasta las canas, hablan de nuestra edad avanzada. Pero el Dios Todopoderoso, hermanos, permanece igual. Cuando no podamos llevar ningún peso y a duras penas podamos sostenernos,
el Señor cargará con nosotros. Muchos de nuestros ancianitos, hermanos, ya no pueden ni caminar. Y ahí es donde nosotros debemos de tener compasión y el amor de Dios. Si a nuestro alcance está el ayudarlos, hermanos, no lo pensemos dos veces. Porque al ayudarlos a ellos, hermanos, estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios, de amarlos y de honrarlos. Es por eso que tenemos que tener, hermanos, la misericordia que Dios tenía, la compasión que Dios tenía para nuestros amados hermanos de la tercera edad. El Señor, hermanos, cargará con nosotros porque es la promesa, porque Él nos hizo y Él nos va a cuidar. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo 29, la escritura dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza y la hermosura de los viejos, la vejez. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿La fortaleza física o la hermosura que usted puede mostrar a través de una vida completa, de una vida espiritual feliz, de una vida espiritual gozosa, de una vida espiritual llena del amor de Dios? La juventud, como hemos dicho, hermanos, así como viene, se va. Sin en cambio, la hermosura de los viejos en la vejez, hermanos, permanecerá. Y con ese mismo semblante de hermosura, hermanos, vamos a recibir al Señor cuando Él venga en su santa gloria. El vigor va a pasar, la juventud va a pasar, pero la hermosura en la vejez, hermanos, va a permanecer. Es por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el anciano, a través de una vida larga y útil, aprendiendo de las enseñanzas y de las lecciones que la misma vida le han mostrado y han caminado por el camino de la justicia, tiene una belleza y tiene una gloria propia, que es la que va a manifestar como un reflejo y como una etapa dentro de su madurez para poder, hermanos, recibir lo que la palabra de Dios nos promete, que cuando Cristo venga, hermanos, nosotros lo vamos a recibir con gozo, y con gloria, pero vamos a mostrar la hermosura en nuestra vejez, si es que tenemos esa edad, hermanos, porque se está cumpliendo la promesa de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado cómo debemos de honrar y de respetar a nuestros amados hermanos de la tercera edad. Y si tenemos aún todavía, hermanos, ese favor de Dios que tengamos a nuestros padres, a nuestros abuelos o cualquier familiar que ya sean ancianos, debemos de amarlos, de respetarlos, debemos de darles esa provisión que ellos necesitan, debemos de tener paciencia, cuidado con ellos. No importa, hermanos, así como lo hemos leído, que no los conozcamos. No importa, hermanos, que no sepamos de dónde vienen ni a dónde van, sino que simplemente por sus canas, sino que simplemente por sus arrugas, sino que simplemente por su incapacidad para tener movilidad en su organismo o en su mismo cuerpo, debemos de ayudarlos y de tener compasión, porque al ayudarlos a ellos, hermanos, estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Es por eso, hermanos, que estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vejez, que para Dios, hermanos, es una corona de honra. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de estar apercibidos, hacer lo que Cristo nos dice, obedecer su santa ley, de honrar a nuestros padres y a nuestras madres, de mantenernos en una sujeción a ellos, de escuchar su voz, de escuchar su consejo, de seguir su dirección, de seguir su ejemplo si son hombres temerosos de Dios. No tenemos por qué tener rencor, de por qué apartarnos, porque todo eso es el juego del adversario.
que viene a dividir, que viene a poner en nuestra mente, no lo oiga, son pensamientos antiguos, son pensamientos que ya caducaron, ellos siguen viviendo en su edad, pero ahorita estamos viviendo en la modernidad, donde tú ya puedes decidir por ti mismo, donde no necesitas escuchar la voz de tu padre ni el consejo de tu madre. Y todo eso, hermanos, es la mentira del adversario, porque como hemos leído por su palabra, hermanos, debemos de guardar su mandamiento, debemos de guardar su consejo a través de la misma palabra y debemos de seguir por ese camino de justicia para honrar, hermanos, a aquellos que nos dieron la vida, aquellos, hermanos, que nos levantaron cuando nos caímos, aquellos, hermanos, que nos suplieron cuando nos hacía falta la provisión, por aquellos que nos consolaron cuando estuvimos enfermos. Y esos son, hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancianos. Y como siempre, hermanos, quiera el Señor que lo que hemos leído en su santa palabra, hermanos, caiga en nuestro corazón. Y que si tenemos una situación, hermanos, que es contraria a lo que la palabra de Dios ha dicho, y que hasta ahora no hemos sabido apreciar el valor de nuestros padres, nuestros abuelos y de nuestros ancianos, que sea la misma palabra de Dios, hermanos, que ponga ese deseo de paciencia, de amor, de respeto hacia nuestros adultos mayores. Amén. Lo que Dios testificó en este día, hermanos, la corona, la vejez corona de honra. Enseñemos, hermano, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el amor y el respeto para el anciano. Ahí en el hogar, hermanos, es a donde se edifica y a donde se forma el carácter. Pidamos en este día, hermanos, que ese respeto que se merecen los hermanos de la tercera edad venga desde el hogar. Seamos cuidadosos con ellos, atentos, respetuosos. Démosles lugar, hermano, a esos hermanos que ya caminaron, ya vivieron y esperan, hermanos, ya por su cansancio pasar, hermano, al reposo. En el hogar, hermanos, es a donde se enseña y a donde se muestran principios y valores. Vamos a poner este tiempo de la palabra de Dios para que sea el Señor el que cautive tu corazón y que lo que Dios nos habló, hermano, lo hagamos por amor a Él. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos presentamos a ti. Rogamos ante todo, Señor mío, qué desgracia, Padre, para que lo que tú nos has hablado, Señor, acerca de la vejez, acerca de esa corona de honra, Señor, que cada anciano, Señor, tú lo has llamado así. Te ruego humildemente, Señor mío, que en ese tiempo de cansancio, en ese tiempo de la vejez, acompañe, Señor mío, a ese hermano que ya está, Señor, que ya está por pasar, Señor, a descansar por el tiempo, Señor, que dedicó. Te rogamos que como padres sepamos, Señor, valorar a ese anciano, ese abuelo, esa abuela. Y rogamos, Señor, que lo que tú nos hablaste en este día, lo enseñemos a nuestros hijos. Que en nuestros hijos, Señor, esté el amor y el respeto al anciano. Gracias, Señor, por bendecir el culto familiar y que tu palabra caiga en tierra fértil. Lo pedimos en los méritos sagrados del Hijo de Dios. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos. Que Dios bendiga a cada uno, nuestro hogar, nuestra familia, y que el Señor dé gracia en cuidar a nuestros abuelitos, a nuestros ancianos. Bendiciones. Amén.